Un día del año de 1871, en una donación de caridad, aparece en la ciudad de San Salvador, Centroamérica, un hombre cuyos ademanes y formas eran de una exquisitez y una educación ciertamente muy elevada. Su manera de saludar, la fluidez con que hablaba los idiomas, su forma de abordar una conversación, los temas que tocaba en ellos, sus modales en la mesa y su manera de abordar los protocolos a niveles de Estado hacían de aquel llegado una persona excepcional. Aquel hombre se hacía llamar Justo Armas. Apareció, como ya mencionamos, un día del año de 1871 en la ciudad de San Salvador. No obstante, cuando se le veía en público iba elegantemente vestido, pero siempre descalzo. Cuando murió en el año de 1933, seguían en pie muchas interrogantes. ¿Era Justo Armas, en realidad, el emperador de México, Maximiliano I de Habsburgo? Según la historia, Maximiliano de Habsburgo llega al trono de México por el afán de Napoleón III en organizar la existencia de todo su entorno. Pero fue el 28 de mayo de 1864 cuando Maximiliano y su esposa Carlota de Bélgica llegaron al puerto de Veracruz en la fragata Novara, la misma que sin saberlo pocos años después regresaría a Maximiliano a Europa, pero ya sin vida. O al menos eso es lo que dice la historia. El emperador aceptó el trono imperial engañado por los enemigos del entonces presidente Benito Juárez, del bando conservador. Maximiliano recibió la noticia de que todo el pueblo de México estaría orgulloso y feliz de recibirlo en el país, algo que era mentira. A pesar de los consejos de su familia, llegó a tierras mexicanas, decidido a realizar cambios de fondo en el país. Se enamoró de sus paisajes, su cultura, y en un inicio fue arropado por la alta sociedad de la época, pero sus ilusiones poco a poco se fueron quebrando. Las cosas no salen bien, y el emperador francés es el primero en dejar colgado al emperador mexicano, llevándose todos los soldados galos que quedaban en México. Maximiliano entonces es capturado por las tropas republicanas de Benito Juárez el 15 de mayo de 1867 y un mes después, el 19 de junio, es fusilado en compañía de sus leales generales Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro a las 7:15 de la mañana. Se dice que antes de morir Maximiliano exclamó las siguientes palabras: «Moriré por una causa justa, la libertad y la independencia de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!». Minutos después, se recogerían los 3 cadáveres llenos de sangre y se les conduciría de regreso al convento de capuchinas, en donde fueron tendidos en las losas en una sala baja. La multitud que presenció el fusilamiento se alejó triste y silenciosa, y las tropas volvieron a sus cuarteles. El emperador, en total, recibió 5 impactos de bala en su cuerpo, distribuidos entre el pecho, el abdomen y un tiro de gracia que recibió en el corazón. Al caer sin vida, Maximiliano se golpeó la frente, lo que dejó una visible lesión. El cuerpo real fue envuelto en una sábana y depositado en un ataúd esa misma mañana. Una vez fusilado Maximiliano, las autoridades se toman un mes en redactar el acta oficial de defunción, pero no es de extrañar, ya que una historia paralela ocurre con su leal general Tomás Mejía, quien fue el único de los condenados a muerte que miró fijamente a los soldados integrantes del pelotón de fusilamiento, permaneciendo en silencio como queriendo expresar con toda su actitud el orgullo de todo lo que había emprendido y llevado a cabo durante su vida. Tomás Mejía dejó viuda a su esposa Agustina Castro con un bebé recién nacido. Su viuda solicitó llevarse el cadáver, pero al carecer de recursos y al estar el difunto bien embalsamado, lo tuvo sentado en una silla en la sala de su casa durante 3 meses. Sí, señor, 3 meses. Enterado el presidente Benito Juárez de tan triste y macabra situación, decidió sufragar el entierro del general Mejía, que descansa en el cementerio de San Fernando. El acta de Maximiliano de Habsburgo, que se inscribe en el juzgado del Registro Civil de Querétaro, con el número 716 del 18 de julio de 1867, consta escuetamente que Fernando Maximiliano José falleció en el Cerro de las Campanas, según oficio de la comandancia, el 19 de junio próximo pasado a las 7 de la mañana. En nota marginal, se consigna que por orden del gobierno de esta fecha
se quedó el cadáver depositado en el palacio del mismo. Los datos generales, según el juez del Estado Civil, J. A. Santos, que suscribió el documento, fueron tomados del periódico de la capital titulado El Globo, por no haber otros datos, cosa bastante rara. La inscripción del acta de defunción se realiza pues en base de un escueto oficio de la comandancia de un mes atrás, en el que solamente se dice que a las 7:05 de la mañana, cambiando las horas, del 19 de junio de 1867, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Guerra, fueron pasados por las armas los reos Maximiliano de Austria, llamado el Emperador de México, y sus leales generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. Maximiliano era un hombre muy alto, pues medía 1,87 m. Eso es mucho más que el promedio de la estatura en los mexicanos. Esto provocó que sus pies no cupieran en el ataúd, por lo que salían de este. El cuerpo del emperador fue preparado por el médico Vicente Licea. Conforme pasaron los días, la adquisición de algún objeto que hubiese tenido contacto con el cadáver se convirtió en un tesoro de gran valor. El mercenarismo a costa de lo que sea. Se cuenta que durante los 7 días que duró el embalsamamiento, se vio a las sirvientes de las damas queretanas entrar en el convento de capuchinas a entregarle al doctor Licea lienzos y pañuelos para humedecerlos con la sangre de Maximiliano. Recordemos que se decía que era de sangre azul. Con un malogrado embalsamamiento, el cadáver real abandonó Querétaro y su peregrinar rumbo a la Ciudad de México duró 214 días, en los que aquel cuerpo sin vida vivió de todo. Se dice que eran tiempos de lluvias y al cruzar el arroyo de San Sebastián, el carro se volcó dejando el cadáver totalmente empapado, lo que sumado al pésimo embalsamamiento, el cuerpo llegó ennegrecido y convertido en un completo desastre. El cadáver se estaba pudriendo. Juárez, al ver el resultado del cuerpo, pidió un nuevo embalsamamiento que fue realizado por los médicos Agustín Andrade, Rafael Ramiro Montaño y Felipe Buenrostro. El cadáver permaneció en un tiempo en la capilla de San Andrés cuando llegó un comisionado por la Casa de Austria para recoger sus restos. El cuerpo del emperador vestía de negro y reposaba sobre cojines de terciopelo en un ataúd de palo de rosa elegantemente trabajado, eso sí. El carruaje partió con rumbo a Veracruz, acondicionado de tal forma que el movimiento del viaje no provocara más sacudidas que pudieran lastimar aún más el ya deteriorado cuerpo. El cadáver de Maximiliano salió de México en la fragata de guerra Novara y actualmente sus restos descansan en la Sala de los Príncipes a un costado de la cripta de los emperadores de la Iglesia de los Capuchinos en Viena, Austria. Pero hay otros datos que hacen pensar que el emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, sobrevivió a su fusilamiento. Tras la lectura del acta redactada en Querétaro, forzoso es preguntarse, ¿por qué esa escasez de datos documentales y esa escasísima descripción del luctuoso hecho? ¿Por qué tanta tardanza y dilación en ejecutar unos trámites que por la importancia del personaje y la presión internacional debían haberse ejecutado de inmediato? ¿Por qué el juez ni siquiera pudo ver el cadáver de la persona cuya muerte acababa de inscribir en el registro civil y tuvo que tomar los datos de un periódico con la tardanza de un mes? Rolando Deneke, salvadoreño investigador que ha llegado a fondo este tema, pone de manifiesto ciertas incongruencias con el supuesto fusilamiento de Maximiliano. Así, se extraña de que la ejecución fuese privada y no pública, como exigía la legislación de la época. Además, el pelotón de fusilamiento estaba compuesto por soldados de una región alejada de la capital que no conocían al emperador. Por otra parte, la ejecución fue retrasada en 2 ocasiones. Las peticiones de clemencia que todas las potencias mundiales dirigieron a Juárez fueron unánimes. El escritor francés Victor Hugo y el general italiano Garibaldi, ambos señalados antimonárquicos, escribieron al presidente mexicano pidiéndole que perdonara la vida del emperador Maximiliano. ¿Pero realmente lo hizo? Cubriéndose las espaldas ante sus huestes, teatralizó quizás un simulacro de fusilamiento. Maximiliano era un elevado grado de masonería al igual que Juárez. Se dice que así era. El juramento masónico prohíbe matar a un hermano,
la masonería internacional bien podía haber intervenido para salvar en el último momento la vida del desdichado archiduque. Estudiando detenidamente la documentación del proceso instruido, los estudiosos del tema narran que entre el papeleo originado durante la celebración del juicio que Maximiliano mantuvo en enigmático contacto epistolar directamente con Benito Juárez, a la medianoche del 25 de mayo de 1867, el emperador solicita al juez instructor permiso que le es concedido para escribir una carta al presidente de la República. El contenido de esa carta, según la versión oficial, se antoja un poco ridículo. En ella, escribe Maximiliano que, no conociendo bastante el idioma español en el sentido legal, desea que el caso en que sus defensores lleguen un poco tarde, se le conceda el tiempo necesario para su defensa y arreglo de sus negocios privados. Un trámite de técnica procesal tan simple no es preciso someterlo al más alto designatario del Estado. Hay quien es de la opinión que esa carta pantalla quedaría registrada entre los legajos del proceso y iba a ser acompañada de otro escrito de mayor calado y profundidad, en el que posiblemente Maximiliano, respondiendo a una oferta de Juárez, hiciese una formal promesa al caudillo republicano, comprometiéndose a desaparecer de la vista de todos y para siempre si se le perdonaba la vida. De esta misma línea, y para ratificar lo declarado en la carta realmente remitida a Juárez al día siguiente, 26 de mayo, Maximiliano vuelve a escribirle dándole un tratamiento de señor presidente, comunicándole su deseo de hablar personalmente con usted de asuntos graves y muy importantes al país. Quería de esta forma quizás Maximiliano tranquilizar a un Benito Juárez, nervioso por todas las presiones que tenía sobre el cumplimiento de su palabra. Pero eso no es todo. Estando prevista la ejecución de los reos para la tarde del 16 de junio, el general Escobedo, responsable en Querétaro de la custodia de los prisioneros, recibe un telegrama urgente en el que se informa que se ha confirmado la sentencia del Consejo de Guerra y se ha ordenado la ejecución en la tarde de ese mismo día, 16 de junio. Se manifiesta asimismo que el gobierno ha rechazado la gracia del indulto, después que ha tenido sobre este punto las más detenidas deliberaciones, pero sorprendentemente decreta un nuevo aplazamiento, el segundo, para que los sentenciados tengan el tiempo necesario para el arreglo de sus asuntos, ya que el ciudadano presidente de la República, Benito Juárez, ha determinado que no se verifique la ejecución de los 3 sentenciados sino hasta la mañana del miércoles 19 del mes corriente. Vemos pues como el propio Juárez es quien paraliza la ejecución nuevamente por espacio de casi 3 días. Decidido como estaba a hacer cumplir aparentemente la sentencia del Consejo de Guerra, y dada la enorme presión internacional y el desgaste que estaba siendo sometido el régimen mexicano, ¿qué sentido tenía ese nuevo aplazamiento que más que beneficiarle le perjudicaba al prolongar una tan incómoda situación a los ojos de la comunidad internacional de ese tiempo? En ningún sitio queda constancia del arreglo de los asuntos que hicieron los reos en esos días. ¿Qué estaba sucediendo en realidad? ¿Benito Juárez mató al emperador de México? ¿Realmente lo mató? Quizás lo hizo, pero tal vez no a Maximiliano de Habsburgo. Para complicar más los hechos, en aquellos momentos surgieron serias dudas sobre la identidad del cadáver de Maximiliano. Inmediatamente producido por el supuesto fusilamiento del emperador, Austria reclama la entrega de su cuerpo, a lo que Benito Juárez hace oídos sordos. Pero ante la presión de los austriacos envía una fotografía. La corte austriaca insiste en recibir el cadáver del emperador, a lo que México responde con el envío de una segunda fotografía, sorprendentemente con la imagen de una persona distinta a la primera, y eso pese a que Austria había reconocido políticamente al gobierno republicano, condición impuesta por Juárez para el envío del cadáver. Entonces, ¿quería Juárez imponer esta pesada condición para poder liberarse de la obligación de enviar un cadáver inexistente? Ante tanta insistencia austriaca, finalmente fue devuelto 6 meses después el cuerpo del emperador. El cadáver, que se entregó a Austria en enero de 1868, se dice históricamente no tenía ningún parecido con el emperador Maximiliano, e incluso su madre, cuando lo vio, exclamó: Este no es mi hijo.
El cuerpo tenía la piel morena, ojos negros y nariz aguileña. Maximiliano, en cambio, era de piel blanca, ojos celestes y nariz recta. Ante la demanda de explicaciones de unos austriacos furiosos, el gobierno mexicano responde que al fusilar a Maximiliano los ojos se le habían dañado y para no mandar el cadáver sin ojos, tomaron los ojos negros y de vidrio de una imagen de una Virgen Dolorosa de la capital mexicana. La archiduquesa Sofía de Austria, madre de Maximiliano, no se tragó esta historia y hasta la fecha de su muerte continuó diciendo que el cadáver enterrado en la cripta imperial del convento de los capuchinos de Viena no era el de su hijo. Así pues, la presunción de que Maximiliano no fue ejecutado en el Cerro de las Campanas no es superflua ni baladí. Siguiendo estas hipótesis, Ronaldo Denecke, el historiador salvadoreño, sostiene que la solidaridad entre hermanos masones se pudo haber impuesto. Maximiliano conserva la vida mediante un pacto de silencio y ya en la clandestinidad busca en El Salvador el apoyo del capitán general Gerardo Barrios, también masón. Es muy posible que Maximiliano recurriese a la ayuda de sus hermanos masones centroamericanos, bien situados en lo más alto de la sociedad de esa época, pero desde luego Gerardo Barrios, como sugiere Denecke, no pudo prestarles asistencia pues ya había fallecido en 1865, 2 años antes del fin del Imperio Mexicano. Según la leyenda, Maximiliano sobrevive. Además de católico, era masón y las normas de la masonería, como ya dijimos, impiden que sus miembros se maten entre sí. Tanto Maximiliano como Juárez eran masones. Este último se veía ante la disyuntiva ordenar el fusilamiento del emperador, decidido en un juicio sumarísimo, o salvar como sea a su hermano masón. Se cree que los soldados encargados de ejecutar el fusilamiento no conocían para nada a Maximiliano de Habsburgo, no sabían cómo era realmente su apariencia física, con lo cual no iban a cuestionar que el hombre que tenían ante ellos era o no era el emperador de México. ¿A quién se le ocurriría algo así en ese momento? Hay unas fotos en las que sale el cadáver de un hombre que dicen que es Maximiliano y otras que fueron enviadas a Austria, pero como ya dijimos, no se le parece ni hay claridad en los registros de defunciones de la época. El hombre conocido como Justo Armas empezó una vida en San Salvador, a donde llega en 1871, cuando participó en una donación de dinero para las fiestas patronales, 4 años después del supuesto fusilamiento del emperador Maximiliano. Justo Armas, acogido desde su llegada por familias de la alta sociedad del país, destacaba por ser una persona culta, elegante y por hablar fluidamente varios idiomas, entre ellos el alemán. Pero la característica más sobresaliente que le hizo famoso fue que siempre andaba descalzo. Según su propia versión, esto era en cumplimiento de una promesa a la Virgen del Carmen por haber salvado su vida en grave peligro de muerte durante un naufragio. Paradójicamente se pudiera pensar en el hundimiento del Imperio Mexicano. Don Justo vivía desahogadamente de los beneficios de su empresa de alquiler de servicios de banquetes y de los honorarios de sus clases de protocolo. Aunque de forma discreta, siempre formó parte de los círculos más exclusivos del país. Vivía en una casa de su propiedad, rodeado de docenas de artículos y objetos que se decía habían pertenecido al emperador Maximiliano: juegos de café, de té, vajillas, cubiertos, etc., sin que se sepa bien a bien cómo pudieron llegar hasta allí. Además, su parecido físico con el emperador era realmente asombroso. Ronaldo Denecke, historiador salvadoreño, cuenta que en 1914 a 1915, este señor, Justo Armas, recibe la visita de 2 emisarios del gobierno austriaco, rogándole que regresara con ellos a Viena para asumir su legítima posición, a lo que éste se negó con firmeza. «Hemos venido», manifestaron los austriacos, «con el único propósito de llevarlo a usted con nosotros a Austria. Usted es el legítimo heredero del trono. Su hermano, el emperador Francisco José, está gravemente enfermo. Es por eso que es necesario que nos vayamos cuanto antes». Don Justo Armas contestó así a la propuesta de los embajadores: «La persona a la que ustedes se refieren es precisamente la que me hizo firmar en contra de mi voluntad un pacto en el que yo y mi descendencia renunciábamos al reinado. Yo soy un hombre viejo, estoy cansado y lo único que quiero es que me dejen en paz». Acto seguido abrió la puerta y salió dando un portazo.
De esta conversación que se desarrolló en alemán, doña Fe Port, alumna de protocolo de don Justo Armas e hija de los dueños del hotel donde se celebró el encuentro, que entendía perfectamente el alemán, se dice, escuchó sin problema apostada detrás de la puerta lo que se hablaba en esa habitación. Un hombre culto que hablaba varios idiomas, entre ellos el alemán, y que además estaba al corriente de quién era quién en las casas reales europeas. Como no podía vivir del aire, montó un negocio, el servicio de catering de alto standing. Cuando sus servicios eran requeridos, Justo mismo se encargaba de servir un magnífico banquete en platos de porcelana de Sèvres, con cubiertos de plata, e iluminaba la estancia con candelabros de plata también. Ojo a este dato. Cuando le preguntaban por su origen, don Justo contaba ser el único sobreviviente de un naufragio cerca de Acajutla, y que en medio del peligro juró que no volvería a llevar zapatos si se salvaba. Despertó en una cabaña donde lo cuidaba una anciana y los pescadores de la zona pudieron rescatar parte de sus bienes. Pero, ¿por qué pudieron recuperar los cubiertos y los candelabros que solo por el peso se habrían ido al fondo? ¿De dónde salieron todos los objetos, las cosas personales, los cachivaches de Maximiliano que estaban en poder de Justo? Según algunos investigadores, la vajilla que utilizaba Justo en sus comidas era del mismo juego de la casa de Christoffel, la misma que le hizo a Maximiliano y a Carlota. Además, Justo Armas y el difunto emperador presentaban un parecido bastante inquietante, bastante asombroso. Justo siempre iba descalzo, pero eso no impedía que se le apreciara en él el porte y la distinción que se le supone a un archiduque. Justo había sido acogido por una familia, los Arbizu, entre los que también había masones. De hecho, fueron ellos sus herederos. Cuando llegó su hora de morir, llamaron a un sacerdote, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Belloso Sánchez, con el fin de darle la extremaunción. Justo hizo un repaso de su vida, de las personas que conoció y de su vida en Viena. Al salir de la estancia, se dice, el arzobispo manifestó en voz alta el origen imperial de Justo. Cuando Armas se quedó solo en su habitación, quizás vio acercarse a su lecho de muerte una sombra. ¿Sería acaso la dama blanca que se le aparecía a los Habsburgo cuando había una muerte inminente en la familia? No lo sabemos. Y entonces, ese día de 1936, Justo Armas o Maximiliano de Habsburgo muere efectivamente. Pasó el tiempo y hubo gente que quiso demostrar que Maximiliano y Justo Armas eran el mismo hombre. Se han hecho estudios de los rasgos faciales, se han hecho pruebas grafológicas y se han estudiado objetos personales. Todos llegan a una conclusión. Justo era en realidad Maximiliano, pero falta una prueba concluyente, la del ADN, que está pendiente de hacerse porque los Habsburgo alegan que no abrir las tumbas de los hermanos de Maximiliano sería un sacrilegio, mientras que los Arbizu aparentemente no pusieron ningún inconveniente en que se tomara una muestra de ADN de Justo Armas. Justo Armas muere en San Salvador en 1936. Por cortesía de don Carlos Ernesto Cortés de Tejada, se añade una fotografía de la tumba de Justo Armas y para acompañar a la misma se toman prestadas parte de sus palabras. Se dice así: don Justo Armas está sepultado en el cementerio de los Ilustres de San Salvador, la capital salvadoreña. Se encuentra enterrado en la tumba de la familia Arbizu Bosque, la familia que lo acogió y con la cual vivió durante toda su estancia en el San Salvador.